Mi exposición es a propósito del artículo 21 de los convenios para evitar la doble tributación que Chile ha suscrito, y que la verdad es que es una norma que ha salido un poco a la luz a propósito de los servicios financieros y en particular a propósito de los servicios de garantía, que son los denominados guarantee fee, ¿ya? Es una norma, en general no se analiza mucho en profundidad. ¿Por qué? Porque el artículo 21 de los convenios, de acuerdo a los convenios que ha suscrito Chile, es una norma esencialmente residual, ¿ya? Aplica a todas aquellas rentas que no estén calificadas en otros artículos del convenio, y con la que obviamente más se topa un poco es con la norma de beneficios empresariales, la norma de royalty, y a veces también obviamente en el caso que vamos a mencionar, la definición y la norma de interés, pero en principio uno tiende a calificar cuando hay una prestación de servicio, ¿cierto? Esa renta de acuerdo al artículo 7, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo aplicamos el artículo 21? ¿Ya? Y he querido tomar, digamos, esta norma a propósito de los servicios financieros y en particular a propósito, digamos, de este pronunciamiento de la autoridad tributaria chilena de los servicios de garantía, como tomar ejemplo, porque en realidad la aplicación se extiende a los servicios financieros en general. Entonces, el artículo 21 es una norma residual que requiere, para ser aplicada, que la renta no califique en otros artículos del convenio, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante para la interpretación del artículo 21, y es una norma incluido en también el convenio con España, y es una norma que da potestad tributaria al estado de residencia, pero también al estado fuente, pero en ese caso, o sea, en el caso en que básicamente tributan la renta en los dos países, independiente de los mecanismos para evitar la doble tributación, que sabemos que es normalmente el mecanismo del crédito. Para que se aplique el artículo 21, el párrafo 3, ¿ya? Se requiere que la renta sea de fuente chilena en el caso que nosotros estamos analizando. Entonces, si Chile en el fondo paga servicios financieros, ¿ya? Eso estaría afecto con impuesto adicional, es decir, Chile tendría la potestad de gravar esa renta, ahí la tasa va a depender, ¿cierto?, de la norma local, en la medida que ese servicio tenga su fuente en Chile. ¿Ya? Y esa es la condición, no habla de fuente el artículo 21, el artículo 21 dice derivados de o en el país, en el otro estado, básicamente, ¿ya? Y eso nos lleva, digamos, al concepto de fuente. Y nosotros tenemos una norma de fuente local bastante particular, ¿ya? Por una parte nos vamos a la ley de la renta, tenemos el artículo 60 que se refiere, estamos en el contexto obviamente del impuesto adicional, y que básicamente se refiere a los servicios prestados en Chile. ¿Por qué? Porque la definición de fuente está en el artículo 10, ¿ya? Para que una renta sea de fuente chilena debe derivar de activos situados en Chile, de bienes situados en Chile o de una actividad desarrollada en Chile, ¿ya? Y si la actividad es desarrollada, el servicio es prestado por un extranjero en Chile, debiera calificar en principio como una renta del artículo 60, ¿ya? Pero hay una serie de otros servicios, ¿ya?, que no necesariamente coinciden con esta definición de fuente de nuestro artículo 10 de la norma local, que igualmente están grabados con impuesto adicional, pero están calificados en otra norma. Ya voy a tratar de no ser tan técnica, pero es que tengo que hacerlo, ya que es el artículo 59, porque en el artículo 59 lo que se graba con el impuesto adicional o el impuesto de retención son los pagos de servicios que se hacen desde Chile, ¿ya? Entonces ese es un concepto de fuente pagadora, pero que no se corresponde con la definición del artículo 10. Lo que yo sostengo ya es que para aplicar el artículo 21, ya, y que Chile tenga derecho a gravar como estado fuente, la renta tiene que ser una renta de fuente chilena y por lo tanto tiene que calificar en el artículo 60 y debe corresponderse con la definición del artículo 10, ¿ya? Si la renta, ya, y eso lo podemos después llevar a los servicios financieros, califica en el artículo 59, que es fuente pagadora, ya, que no
necesariamente dice relación con un bien situado en Chile o con una actividad desarrollada en Chile, no puede aplicarse el artículo 21. El párrafo 3, básicamente, que le da potestad tributaria, le daría potestad tributaria a Chile para gravar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los servicios financieros? Entre ellos los servicios de garantía, pero hay otros, ¿ya? Los servicios de la gente en un crédito sindicado, ya los servicios de análisis, de asesoría de la situación tributaria, etcétera. Hay una serie de servicios financieros que van anexos al crédito, o sea, cuando uno va a pedir un crédito, ya, y que pueden ser prestados no necesariamente por el acreedor, ya, en eso nos vamos a centrar. O sea, por eso que los servicios de garantía son importantes, pero hay otros que pueden ser prestados por aquel que no es acreedor, ¿ya? Entonces, eso ha llevado a la discusión, ¿cuáles son en general, cuál es el debate acerca de la calificación de los servicios financieros? Algunos han sostenido que es interés, pero la verdad es que esa posición está bastante descartada, ¿ya? Porque de acuerdo a la definición que está en los convenios y que lleva la definición local, tiene que ser un cobro que está en relación con el crédito, ¿ya? Y acá, como no hay necesariamente una vinculación y es un tercero básicamente el que está prestando el servicio, eso yo creo que podríamos decir que hay ya una posición uniforme, que no son intereses, que tampoco son servicios técnicos, ya, y que son servicios financieros. Y la discusión está en torno a si calificarlo en el artículo 7 o calificarlo en el artículo 21. Pero lo que yo estoy sosteniendo, mi posición sustentada, es que para que caigan en el 21 y Chile pueda gravar de acuerdo al párrafo 3, esos servicios financieros tienen que ser fuente, ¿ya? Y además, es muy discutible que no sean beneficios empresariales. O sea, mi opinión en realidad es que son beneficios empresariales, ¿ya? Lo que pasa es que es un argumento un poco circular. O sea, si además lo quiere llevar al 21, tiene que haber fuente, ¿ya? Pero aún habiendo fuente, creo que caen los servicios en los beneficios empresariales en la medida que la entidad que los presta, ya, yo creo que... Ay, ¿me avanzas, por favor? Sí, ya. Yo por mí. ¿Ya? En la medida que les pongo ahí, o sea, obviamente que para calificar en artículo 7 tiene que haber una prestación efectiva del servicio financiero, la entidad tiene que tener activos, funciones y riesgos asociados a la prestación de servicios financieros, no, por ejemplo, subcontratarlos. Eso, ahí hay posición de la autoridad tributaria chilena y creo estar de acuerdo con esa posición, ¿ya? Pero cumpliéndose esos requisitos, debiera calificar el artículo 7. ¿Por qué? Porque para calificar en el artículo 21 no tiene que estar catalogado en otra norma del convenio, ¿ya? Y no estando catalogada en otra norma del convenio, además tiene que ser fuente chilena, o sea, tiene que ser una renta del artículo 60, ¿ya? Esa es un poco como la posición, digamos, que creo que puede ser compartida por algunos. ¿La compartes, Johnny? Ya, entonces... y esa discusión, la verdad, es que se ha dado en el ámbito internacional, o sea, es un debate razonable de tener, o sea, no estoy de acuerdo en que hay que hacer el debate y es un tema bien interesante desde el punto de vista técnico de ver cuándo, cierto, califica como renta empresarial. Obviamente no tiene que configurarse un establecimiento permanente, o en qué casos puede ser caer en el artículo 21, ¿ya? Y la discusión toma peso porque en el convenio con Estados Unidos, ya la norma del convenio con España, a propósito de nuestro invitado, es como se las mencioné, digamos, se da potestad tributaria al Estado de residencia y al Estado fuente cuando hay una renta de fuente local, ¿ya? Ahora, la discusión, la verdad es que era un debate bastante, en el ámbito internacional un poco más antiguo, pero en Chile la verdad era un debate poco mencionado, ya. Pero a propósito del convenio con Estados Unidos, que tiene unas normas de interpretación particulares, que son las explicaciones técnicas o technical explanations, a propósito del artículo 21 toca el tema de los servicios financieros, ya, y exige, y da como ejemplo las comisiones por garantía, y exige, para aplicar el artículo 7, y de lo contrario nos vamos al 21, que los servicios financieros sean parte del trade or business de
la entidad, ya, o sea, está exigiendo que sea parte como del giro principal, ya, ok, lo dice, está bien, y da como ejemplo, dice las comisiones por garantía y otras, da otros ejemplos, los derivados también, por ejemplo, pero da como ejemplo, dice, oye, esto puede pasar cuando la entidad que presta el servicio financiero es una entidad relacionada. La verdad es que las technical explanation no dicen que cuando es relacionada está en el 21. Dice, por ejemplo, póngale ojo, ¿cierto?, a ver si efectivamente estos servicios financieros son parte del giro principal cuando son relacionadas. Pero en ningún caso el criterio para que la renta califique el artículo 21 o 7 es que sean relacionadas, ¿ya? El criterio en realidad de las technical explanation es que sean parte del trade or business. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque en general los comentarios OCDE, bueno, que sabemos no son aplicables al convenio con Estados Unidos, jamás exige para aplicar el artículo 7 que sea parte del giro principal. Lo que sí, en general, la jurisprudencia también de nuestro servicio de impuesto interno lo ha dicho, oye, no subcontrates el servicio y pretendas decirme que esto es artículo 7, o sea, tienes que tener los medios materiales porque acá hay un concepto de beneficio empresarial, tiene que haber una empresa, con eso estamos de acuerdo, pero puede ser perfectamente que la empresa tenga, digamos, un área para que evalúe, digamos, el riesgo del deudor, ya su equipo, digamos, de precio de transferencia, ¿cierto? Y haga otras cosas, y sea relacionada y pueda perfectamente esa renta calificar como servicio como beneficio empresarial del artículo 7. Si avanzamos un poco ahí está lo de las technical explanation. Bueno, este debate surge a propósito de un oficio que es del año pasado, de mayo, que es el 956, en que la autoridad tributaria califica un servicio de garantía en el artículo 21, ¿ya? No era el convenio con Estados Unidos, ni tampoco el convenio con España, estaba aplicando el convenio con Canadá y con Japón, ya eran pagos por servicios de garantía en relación con créditos externos, ojo con eso, no eran créditos otorgados por bancos locales, de acuerdo a lo que dice el oficio, que es bien cortito, sino que eran otorgados por acreedores extranjeros, ¿ya? Y el oficio dice que esto es artículo 21, se basa en las technical explanation de Estados Unidos, que obviamente no son aplicables a otros convenios, ¿ya? Y además se basa en un oficio, ¿ya? Porque para aplicar el artículo 21 teníamos que calificar esto como renta del artículo 60, ¿ya? Y ahí a mí la crítica va un poquito, para mí, forzado, cómo hacemos caer esto en el artículo 60, y se cita un oficio antiguo de un manual a propósito de los seguros de bienes situados en Chile, que obviamente es absolutamente distinto a un servicio de garantía, ¿ya? Y ahí me pongo la cara de profesora de Derecho Civil, gracias por invitarme siempre a mi departamento amigo, ya, yo como profesora de Derecho Civil no estoy de acuerdo en que esto sea renta de fuente chilena cuando el crédito está otorgado por un banco extranjero, por unas razones bien simples. Es distinto asegurar un bien que está en Chile, en que puedes decir que la renta es de fuente chilena, porque el bien, el camión, la máquina está en Chile, pero el crédito otorgado por un banco extranjero no está en Chile, ¿ya? Y lo que se asegura, el riesgo, no es lo que asegura el guarantee fee, no es el riesgo del deudor, ¿ya? Desde la perspectiva del derecho privado, el riesgo que asegura una garantía es del acreedor, es el acreedor que pide la garantía para asegurar su riesgo. Entonces, si yo tengo de partida puede ocurrir que el criterio sirva para un crédito local, eso lo dejo abierto, pero para un crédito extranjero estamos mal, o sea, no puede ser renta del 60, ¿ya? El crédito está afuera, el acreedor está afuera y el riesgo que estoy cubriendo está afuera, ¿ya? Eso de partida. Segundo, más al tema sustantivo, ya, en ningún caso el concepto de relación es un concepto para definir cuándo una renta califica
del artículo 7. O sea, ese es un criterio para el artículo 9, ya, pero no para el artículo 7. Entonces, tampoco explica el oficio por qué importa que sea relacionado. Claro, uno debiera inferir que está asumiendo que no es el trade or business principal porque cita las technical explanation, pero la verdad es que es bastante amplio el análisis. Ya, ahora, yo podría excluir y decir que los servicios financieros prestados por relacionadas que hay en el artículo 21, dígalo, pero dígalo en el convenio, en el protocolo, no en un oficio o en una interpretación, un criterio que no tiene ninguna lógica, que tampoco es aplicado por los comentarios de la OCDE, ¿ya? Y eso es importante porque además en los comentarios nuevos al modelo, que son de noviembre del año pasado, Chile hizo una reserva en el artículo 21 y se reserva el derecho a aplicar el impuesto adicional a los servicios de garantías prestados por relacionadas. Ahora, ¿cuál es el valor de eso? Súper interesante, yo no llegué mucho a conclusiones. ¿Cuál es el valor de la reserva? Obviamente, en mi opinión, aplica a partir de la reserva, no puede aplicar retroactivamente, ¿ya? Y lo otro es que creo que no basta la reserva, o sea, si vamos a poner el criterio de si es relacionado o no, tiene que estar en convenio, en mi opinión, ¿ya? O sea, esa es un poco la... pero bueno, es una forma, digamos, de asegurarse, además que hicimos tantas reservas de esos comentarios que yo creo que ni aplican. Y lo otro que deja abierto, y yo eso es para seminario de IVA, porque esto de tributación internacional, es el tema del IVA, ¿ya? No le preguntaron, dice, así que yo la verdad no respondo, ¿ya? Pero a mí me parece interesante porque si bien es un oficio súper particular al caso concreto de los servicios de garantía, esto se puede extender a todos los servicios financieros, que hoy día es un tema importante y aplica artículo 21, que tampoco es una norma que es difícil de aplicarla. Entonces, extenderla en su aplicación a todos los servicios financieros me parece que hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Y esto, por supuesto, que aplica al convenio con España, que vamos a seguir ahora con temas más específicos ahí. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario. Estoy de acuerdo, creo que el 21 nos va a servir para esta presentación. Agradecemos la exposición de la profesora Altuve. A continuación tendrá la palabra el señor Francisco Martínez Jiménez. No, yo. ¿Quién es licenciado en Derecho y Administración de Empresas? No. Tiene apagado el micrófono si puedes. Mientras que estamos en el medio, para cambiar la disposición. No sé. Ahí está. Bueno, a continuación invitamos al señor Jonathan Israel Nabón, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Cuenta con un magíster en Derecho Tributario por la misma casa de estudios y un máster en Derecho por la London School of Economics and Political Science, Inglaterra. Actualmente se desempeña como profesor asistente adscrito al Departamento de Derecho Económico en la Universidad de Chile. Le damos la palabra, profesor. Muchas gracias. Esa es la mía, la siguiente. Voy a compartir para que la gente Bueno, muchas gracias a Jaime por la invitación también, gracias al departamento, siempre es un gusto participar en esta actividad. ¿Podemos proceder a la primera? Sí, porque están en automático. Si quieres yo. Se alcanza. Mira, aquí, al nivel de hacia el estilo de la universidad. Bueno, cuando me invitaron, cuando Jaime me hizo la invitación, tuve varias ideas de cómo traer el convenio o cómo traer la tributación internacional a una conversación con alguien que viene de España, y por eso obviamente escogí un caso que hoy día está en discusión en la Corte Suprema. Todavía no tenemos resolución, pero sí tenemos un interesante fallo en Corte de Apelaciones, y es un fallo que refiere a las normas de enajenación indirecta de activos y cómo estas normas que tenemos en Chile se
vinculan con los convenios para evitar la doble tributación, y el caso es particularmente con el convenio con España, ¿ya? Entonces, un poco a modo de introducción, bueno, en nuestra agenda vamos a ver cuál es el problema, cuáles son las normas de venta indirecta en simple que tenemos en Chile, cuáles son las disposiciones del convenio con España que son aplicables, las posturas posibles, el fallo de la Corte de Apelaciones y, bueno, la versión, si hay alguna modificación o dicen algo los convenios, o sea, los comentarios, porque también hay otra reserva, como dijo la profesora Chuega, hay otra reserva sobre... Vamos con la reserva. Vamos con la reserva. Sobre las ventas indirectas y algunos comentarios finales. Va a ser bien interesante tomar algunos puntos sobre el artículo 21 que incluso van a fundamentar la posición que les voy a presentar ahora. ¿Qué son las normas de enajenación indirecta? Y vamos a pasar bien rápido por esto. Las normas de enajenación indirecta son aquellas normas especiales, ¿ya?, que permiten a un país, que vamos a entenderlo en términos abiertos como un país de fuente, para gravar una operación que recae indirectamente sobre un activo con relevante vinculación local, ¿ya? Y esto ocurre porque la enajenación real, la enajenación jurídica, no recae específicamente sobre el bien que tiene esta identificación local, sino sobre un vehículo que se encuentra fuera de Chile, y por lo tanto la norma de fuente también vamos a traer la discusión de la profesora Chudek, no es relevante aquí, ¿cierto? Entonces es una búsqueda del país de la fuente de grabar una operación que no necesariamente tendría derecho a grabar en aplicación de sus normas de fuente normales. Históricamente, los países que han adoptado normas de venta indirecta son países que han tenido casos justamente que han perdido, vamos a llamar perdido entre comillas, tributación, porque la enajenación se hizo de un activo con identificación regional, se hace, o con identificación local, se hace mediante la enajenación de un vehículo exterior, un vehículo que no está en el país. ¿Bien? Entonces, el problema es un problema que por lo general aborda a cómo están redactadas las normas de fuente, ¿ya? Y obviamente aquí siempre está esta percepción como de inequidad, ¿cierto? Porque solamente pueden acceder a este tipo de estructuras aquellas grandes multinacionales o aquellos patrimonios que pueden instaurar y pueden hacer enajenaciones a un nivel o a un tier más arriba, ¿ya? Eso vamos a dejarlo como con una, por eso lo dejamos aquí con los tres puntitos, una percepción de inequidad. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la operación tipo? Cuando yo tengo una venta directa, tengo una holding extranjera que tiene un activo chileno y ocurre la venta a este nivel. ¿Qué pasa con nuestra norma de fuente? Como explicaba la profesora Chuy, las rentas de fuente chilenas son las que provienen de bienes situados en el país. Como el activo chileno está situado en el país, la ganancia de capital derivada de la operación, en la medida en que haya ganancia de capital, se grava en Chile. En la venta indirecta lo que ocurre es que tenemos una holding extranjera con una empresa intermediaria, esto es un caso base, hay un montón de otras hipótesis, una intermediaria extranjera que es la dueña del activo chileno. Aquí hay muchas posibilidades, puede ser que la intermediaria tenga muchos activos en muchas jurisdicciones o que el único activo sea el activo chileno. Entonces, la enajenación ocurre a nivel de la intermediaria, a nivel del vehículo que es dueño del activo subyacente chileno. Por lo tanto, como la enajenación ocurre respecto de un activo que no está situado en Chile, no nos aplica la norma de fuente y por lo tanto la ganancia de capital no es una ganancia que es gravable de acuerdo a la ley sobre impuestos de la renta. Esa es la hipótesis básica. Entonces, ¿cómo abordamos las normas? ¿Cómo abordamos esta situación? Bueno, existen dos técnicas, tratamos de resumir en dos técnicas ¿ya? Legislativas. Una primera es una ampliación del concepto de fuente, es decir, yo modifico mi norma de fuente y digo que también son rentas de fuente chilena aquellas que recaen por la enajenación de un activo extranjero que, cumpliéndose ciertos umbrales, va a ser considerado como una renta de fuente chilena, o alternativamente como una hipótesis de elusión. La profesora Navarro estaría contenta que estemos hablando de elusión aquí. Una hipótesis elusiva, ya sea como entenderla como una norma antielusiva especial, incluso en el caso chino, que está reportado en la doctrina, es una aplicación de una norma antielusiva general. Es decir, se construye
una operación que graba, que evita al país donde está ubicado el activo obtener tributación de esa ganancia de capital, porque se enajena un vehículo más arriba y se aplica la norma general antilusiva en Chile. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos en Chile? En Chile hemos tenido dos pasos y los dos pasos los voy a explicar solamente porque son relevantes para el FAN. La primera norma de venta indirecta que teníamos en Chile es del año 2002. La norma del 2002, que fue establecida por la ley 19.840, estableció una hipótesis bien particular, que decía que cuando un residente chileno enajena un activo extranjero que tiene un subyacente chileno, esa renta sí podía ser considerada renta de fuente chilena, ¿ya? Y ahí la modificación era específica respecto del artículo 10 y la consideraba son también rentas de fuente chilena, ¿ya? Asimismo, son rentas de fuente chilena. Importante esa frase, está en el artículo 10 y dice que son rentas de fuente chilena. Pero aquí, si nos volviésemos a la diapositiva anterior, cuando es un extranjero que enajena un activo extranjero que tiene un activo subyacente, esa operación todavía no estaba cubierta por la norma de venta indirecta de la ley 19.840. El cambio real ocurre con la ley 20.630 en el año 2012. Y en el año 2012 se establece esta hipótesis. Dice, se modifica, se elimina el antiguo inciso cuarto del artículo 10 y se establece: se encontrarán afectas al impuesto adicional de acuerdo al artículo 58 número 3, distinto, ya no dice, ojo, ya no dice son rentas de fuente chilena, dice se encuentran afectas, porque no lo son. Entonces, están afectas al impuesto adicional las rentas obtenidas por un enajenante no residente que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, etcétera, de una persona jurídica constituida residente en el extranjero, y establece determinados umbrales y establece una norma de excepción que para el caso de esta presentación no nos vamos a adentrar. Entonces, esa es la hipótesis. Pero ¿qué pasa si hay un convenio? ¿Qué pasa si hay un convenio? Cuando hay un convenio, el problema surge cuando tenemos un vendedor o un enajenante que es residente de un país con convenio y el convenio solamente le asigna la potestad tributaria a el país de la residencia. Entonces, la pregunta que tenemos es: ¿puede Chile aplicar sus normas sobre venta indirecta en el caso de que tengamos un residente de un país con convenio? ¿Bien? ¿Quedó claro? Ese es el punto neurálgico de la presentación. Ahora, ¿qué hacen los convenios? Como ya todos como analistas saben, los convenios reparten las potestades tributarias, y los convenios que particularmente siguen el modelo de la OCDE contienen un listado taxativo de rentas que se pueden gravar en la fuente, estableciendo como regla general que lo que no se puede grabar en la fuente solamente se puede grabar en la residencia, y por eso tenemos la norma de cierre del artículo 21, que Chile no la adopta igual, que tiene una norma de fuente distinta, pero la norma del convenio es que todo lo que no está cubierto, renta específica, tributación en residencia. Entonces, particularmente el modelo de la OCDE trata las ganancias de capital en el artículo 13, y las ganancias de capital en el artículo 13 contiene un listado específico de las ganancias de capital que se pueden grabar en el país de la fuente, y todo el resto, incluidas las ganancias de las acciones, bonos y etcétera, según el modelo, solamente se pueden grabar en residencia, porque aplica el artículo 13.5, que es la norma de clausura del convenio. Pero Chile no adopta en su artículo 13 ni el artículo 21 exactamente las mismas palabras que el modelo de la OCDE. Y lo que dice Chile es que se reserva el derecho también de gravar, algunas veces con limitación en la tasa y algunas veces con una tasa un poquito más baja, pero permite grabar en la fuente la venta directa de acciones chilenas en algunos convenios incluso sin límite de tasa. También Chile, como ya les adelantaba la profesora Chuek, permite grabar en la fuente las rentas de fuente chilena que no estén, que queden en el artículo 20, las no mencionadas. El convenio Chile-España. El convenio Chile-España permite grabar en la fuente la venta directa de acciones, pero
cumpliéndose determinados umbrales, solamente esta tasa queda limitada al 16%. Ojo, el artículo 13 del convenio con España no menciona explícitamente la venta indirecta. Lo que dice es que establece, y aquí no nos vamos a leer el detalle, pero lo dejo porque las diapositivas quedan a disposición, dice, se puede, el artículo 13.4, la ganancia de un residente de un Estado contratante por la enajenación de acciones u otros derechos de una sociedad residente en el otro Estado contratante, ¿ya? Es decir, tendría que ser la enajenación de una sociedad en Chile, ¿ya? Se puede someter a tributación en Chile cuando el valor de las acciones proviene directa o indirectamente de más de un 50% de bienes inmuebles situados en el otro Estado, o el perceptor de la ganancia ha sido ha poseído en cualquier otro momento por un periodo de 12 meses, la enajenación directa e indirecta de dichas acciones consistente en un 20% más del capital social. Pero ojo, no olvidemos, y lo reitero, el activo que tiene que enajenarse es una sociedad residente en el otro Estado contratante, independiente de que cuando yo mira la aplicación de la tasa máxima del 16%. ¿Ya? Entonces, cuando volvemos a la pregunta ¿qué pasa si hay un convenio? Hay dos posiciones posibles. En la primera posición, claro que el convenio no impide aplicar la norma digamos, de la venta indirecta, ¿ya? Y esta ha sido la posición que sostuvo originalmente y que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, y concretamente en la circular 59 del año 2014, cuando explica esto, ocupa con el convenio con España, que yo no sé por qué lo hicieron con el convenio con España, porque no les servía el wording, pero ocuparon el convenio con España. Entonces la posición del servicio es, independiente de que yo tenga convenio, si hay norma de venta indirecta, yo voy a aplicar la norma de venta indirecta. La otra posición, claramente, dice que el convenio previene la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque no se incluye expresamente, porque solo se refiere a la enajenación de una sociedad residente en el otro Estado contratante, y la referencia, que lo explica a la tenencia indirecta, es solamente para la aplicación de los porcentajes. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si España llegara a considerar que la enajenación de una sociedad española es renta de fuente española? Es decir, no, ¿y qué es? No debería haber crédito, ¿ya? Entonces es un problema mayor, digamos, ¿ya? Pero avancemos. ¿Qué es lo que pasó con Inversiones Capital Global con Servicio de Impuestos Internos? Inversiones Capital Global era una sociedad residente en España que tenía una sociedad intermediaria que se llamaba Infraestructuras Americanas, y otra sociedad también residente en España que era Abertis Infraestructura. Si les suenan estos nombres es porque los activos subyacentes chilenos eran dos autopistas, el 50% de la autopista central y rutas del Pacífico y el 47% de la operadora del Pacífico S.A. ¿Qué es lo que pasó? El contribuyente dijo, bueno, hay convenio, pero hay norma de venta indirecta, vamos a pagar. Y pagaron el impuesto adicional. Pero después tienen que haber cambiado de asesor y le dijeron, bueno, no sé, ya no sé quién los asesoró, no tengo idea, pero tienen que haber dicho, no, sabes que no correspondía, entonces pidamos una devolución del impuesto adicional pagado en exceso. Y el servicio rechazó la devolución porque dijo, bueno, voy a mantener mi posición que tengo en un oficio, o sea, en mi sector. Entonces el caso está en la corte, el caso en primera instancia, ganó el Servicio de Impuestos Internos, el TTA le dio la razón al Servicio de Impuestos Internos, diciéndole que la norma de venta indirecta podía aplicarse incluso que hubiera convenio. Lo interesante ocurrió en la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones se presentaron una serie de argumentos para la otra posición, ¿ya? Y spoiler, la Corte de Apelaciones le dio la razón al contribuyente. El primer argumento de texto que presentó la Corte de Apelaciones es que lo enajenado son acciones de una sociedad española. Por lo tanto, ¿cómo me va a aplicar digamos, el artículo 13? Digamos, ¿cómo no me va a aplicar el artículo 13? ¿Ya? El segundo argumento, es bastante interesante que lo haya tomado la Corte de Apelaciones, es el argumento histórico. Y por eso les establecí esta diferencia entre la primera norma de venta indirecta, que es del año 2002, y la segunda norma de venta indirecta, que es del año 2002. El convenio con España entró en vigencia en el año 2003. Por lo tanto, difícilmente se podría haber considerado una norma que iba a surgir en Chile 9 años después. ¿Ya? Es imposible que haya sido considerado en las negociaciones. Por lo tanto, en la negociación
con mucha suerte hubiese estado considerado el inciso cuarto del artículo 10, de acuerdo a la ley adicional 1840, pero imposible que hubiese estado considerado la otra. La aplicación de la norma de clausura, que es lo que dice el convenio, dice que, por lo tanto, deberíamos aplicar 13.5, solamente se puede grabar en fuente. Pero además, la Corte va más allá. Dice que lo pactado en los convenios no puede ser completado ni ampliado por disposiciones de derecho interno de los países. Sería muy fácil saltarse los convenios, ¿ya? Además, la norma de venta indirecta la califica como una norma de control. Por lo tanto, la norma de control por su naturaleza tiene que ser interpretada restrictivamente. Y obviamente, el último argumento que utiliza es que Chile, cuando ha querido incorporar la norma de venta indirecta en convenios posteriores, lo ha hecho expresamente con el caso de Argentina y el caso de Uruguay. Por lo tanto, digamos, la posición del contribuyente es bastante fuerte, ¿ya? Ahora Chile hizo una reserva a los comentarios en el año en noviembre del 2025, ¿ya? Y la posición de Chile en el modelo solamente fue incorporada en el modelo de 2017, por lo tanto incluso es posterior al convenio con España del 2003, ¿ya? Pero en el 2017 Chile ya había dicho que Chile reserves the right to tax the gains from allocation of shares of other corporate rights in its companies. Pero eso es básicamente la postura de que Chile agrega el párrafo, el párrafo 4 especial a sus convenios, o se reserva el derecho a agregar el párrafo 4, que es gravar la enajenación directa de acciones, pero no la indirecta, ¿ya? Sigue siendo in its companies, ¿ya? Y después, solamente en el año 2025 se agrega la última, and wishes to clarify that such alienation might be direct or indirect. Es decir, si tuvimos que hacer la aclaración en el año 2025, mal podemos hacer aplicación de una norma sobre enajenación indirecta para un caso que ocurrió antes del año 2025 con un convenio que viene del año 2003. Creo que mi posición es bastante clara al respecto. Y es interesante porque el wording del convenio con Estados Unidos es igual, ¿ya? Y ahí sí que hay harta oportunidad. ¿Podría interpretarse que queda disponible el artículo 21 sumando a la posición? Lo menciono, Tú sabes que yo no lo menciono porque no es fuente. Exactamente. Cómo está redactada la norma del artículo 10 implica que no es una norma de fuente, porque no dice son rentas de fuente chilena, dice asimismo están afectas al impuesto adicional. Por lo tanto, es una asimilación, pero no es una norma de fuente. ¿Era necesario incluir la enmienda en el modelo de la OCDE? Y si no estaba, yo creo que en la enmienda, para los casos anteriores, hace un flaco favor a la posición del servicio, ¿no? Pero, ¿qué va a fallar la Corte Suprema? Con eso cerramos la conversación. Francisco, lleva Sorprendente. Muchas gracias, profesor Israel. Le recordamos al público asistente online que pueden dejar sus preguntas para los intervinientes en la sección de preguntas de la plataforma Zoom, las cuales podrán ser respondidas al término de las exposiciones de los intervinientes. A continuación tendrá la palabra el señor Francisco Martínez Jiménez, quien es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Jaén, España, institución donde también obtuvo su grado de doctor. En la actualidad se desempeña como profesor en el Centro Universitario de la Universidad de Jaén. Profesor Martínez, le otorgamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a la Universidad de Chile y sobre todo al profesor Gallego su invitación para estar aquí hoy hablando con ustedes, y me hace especial ilusión. La verdad que es la primera vez que cruzo, como se suele decir vulgarmente, el charco, y claro, y la primera parada que sea Chile quiere decir algo bueno, creo que bueno a su favor. Darle enhorabuena a mis compañeros que me han precedido en la mesa, porque hay que decir que son estupendos ponentes y he aprendido mucho. Sobre todo me he quedado un poco fascinado por la última intervención del compañero Jonathan, porque claro, eso para mí, que un Estado que tiene firmado un convenio de doble imposición con otro Estado le diga no,
me da igual que tú puedas grabar una operación que ya la grabo yo también, no tiene sentido entonces firmar un convenio de doble imposición, porque intenta evitar eso, esas peleas de quién tiene que tributar o no, y en dónde se tiene que tributar. Entonces me llama un poco la atención, y en este inicio yo parto de una reflexión, ¿vale? Yo lo que vengo a deciros es por qué es lo que está pasando en el mundo y por qué cada vez es más importante la tributación. Y es que hay que plantearse que una reflexión a la planificación fiscal internacional, que eso es un poco lo que yo vengo a dar. ¿Cómo ha surgido toda esta idea de que hay que cambiar los convenios que se firmaron hace 20 años? Pues no normal, si hablamos a hablar con determinado gobierno, es que tú te vuelvas a sentar con el otro gobierno, negocias un nuevo convenio, que es un tratado internacional, hay que irse al derecho internacional para ello, que está dentro de las normas supremas y de fuente positiva. Entonces, claro, te tienes que sentar y negociar para cambiar tus criterios. No puede venir una reserva de un modelo de la OCDE que yo tengo para yo poder reflexionar. ¿Por qué? Porque yo lo que intento es, y aquí es donde voy, es grabar renta, grabar riqueza que a veces no está dentro de mi territorio. Y entonces, como no está dentro de mi territorio y yo no tengo capacidad, ya lo voy a buscar los nexos por estas circunstancias. Y esto va, como bien ha dicho la profesora, la directora del departamento, va por esas operaciones de fuente digital, que se hacen a través de los servicios digitales, etcétera, que claro, son servicios que se pueden prestar en cualquier parte del mundo y que directamente tú lo estás consumiendo en un territorio como es Chile o como es España o lo que sea. Entonces, claro, eso genera mucha movilidad de la riqueza, que como nosotros los juristas nos dicen que vamos un poco más atrasados de la que la realidad va, no es que no vayamos, sino que nosotros nos sentamos a negociar y nos sentamos a ver las cosas y a verlas desde la perspectiva jurídica. No podemos tomar interpretaciones rápidas y a la ligera. ¿Y esto por qué? Porque esto hay que planteárselo a la reflexión de qué está pasando y qué es lo que ha ido generándose dentro de la planificación fiscal. Porque cuando se habla de planificación fiscal, lo que se nos viene a la cabeza lo primero de todo es: voy a pagar menos impuestos. Pero no es esa la función de la planificación fiscal. Por ejemplo, evitar esta colisión en una venta de una inversión que ya no me interesa, o la repatriación de mi beneficio porque yo he realizado una inversión en otro territorio. Y eso es algo que yo tengo que planificar. ¿Para qué? Para dotar de recursos, para dotarme de mi retorno, de mi utilidad, ¿no? Como vosotros le llamáis. Algo que necesariamente yo tengo que entrar, ¿no? Entonces, aquí hay que plantearse una introducción en el cambio estructural de lo que es la fiscalidad internacional actual. ¿Y por qué? Porque lo que está pasando con la fiscalidad es que antes la búsqueda, y esto nos vamos a los principios de los 2000 o así, la búsqueda de la intencionalidad a través de las estructuras fiscales era, pues eso, ese ahorro fiscal. Ahora lo que vamos a esa seguridad jurídica. Yo quiero que mis operaciones sean seguras, que yo sepa cómo lo van a actuar, cómo se van a grabar, y a partir de ahí busco la manera de garantizar mi compromiso o mi contribución. Por lo tanto, yo busco ser transparente con la administración tributaria. Yo quiero relacionarme con ella, quiero informar, quiero ser responsable con mis obligaciones tributarias. Eso es una conceptualización que ha ido cambiando con el tiempo y no es algo que haya surgido. ¿Cuál es ese sentido? Y ahí es donde partimos, porque muchas de las inversiones de muchos países de la Unión Europea y de América del Norte, por ejemplo, se canalizan, y seguramente mi compañero Jonathan de la mesa me lo podrá corregir, se canalizan a través del convenio de doble imposición de España, porque es atractivo. Daos cuenta de que España tiene una fuerte tradición a la hora de firma de convenio de doble imposición, es de los que se podría decir que es de los países que más convenios de doble imposición tienen firmado, no es el que más, pero sí es el que más, de los que más tiene, y sobre todo con sus tradicionales países con relaciones, que obviamente América Latina es ese territorio de mejor relación, donde nos une un mismo lenguaje, nos une un mismo forma de ver la vida. Yo siempre lo digo que nos une mucho. Y claro, para un europeo canalizar las inversiones a través de Europa, pues claro, es más fácil, a través de España, es más fácil que directamente con el país en conjunto. ¿Por qué? Porque lo más probable y lo que más seguro pasa es que no haya un convenio de doble imposición.
diremos, no, sí que puede haber, la mayoría de los países sí que lo tienen, ya, pero imaginaros un búlgaro, no sé, aquí invirtiendo en Chile, no tiene convenio de doble imposición, pues ya tiene que articular, ya busca la estilización, ¿no? Y bueno, ya la última vez que hablé de un búlgaro con América Latina, es un dato muy actualizado hasta hace poco, pero no dudo que un búlgaro, la República de Bulgaria, haya querido firmarlo. ¿Y esto que genera? Unos nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque yo ya en el 2019, cuando hice mi tesis doctoral sobre una armonización del impuesto de sociedades a nivel europeo, porque estaba muy de moda, estábamos hablando del mínimo de la base común europea, porque claro, queríamos convertirnos en ese Estado federal, esos Estados Unidos europeos, ¿no? Algo que no, desde la perspectiva fiscal, ¿no? Porque a nivel de fiscalidad indirecta sí que lo somos, tenemos la misma aduana, tenemos el mismo IVA, con unas reglas que varían en los tipos, la potestad de cada país, pero en las fuentes directas, en la imposición directa, no existía esa armonización. También mi tesis doctora viene a decir que eso que se quiere plantear no era posible. Llevaba, después de casi 5 años de estudio, mi conclusión, aunque es una tesis de bastante folio, que yo lo resuma en que no era posible, sino que va a ir hacia una armonización no en positivo, es decir, que haya una norma, sino en negativo, sino que los países se van a poner de acuerdo en poner un mínimo. Ya he hablado de 2019, porque esto es importante remarcarlo, y en ese sentido lo que dicen, no, vamos a establecer un mínimo de tributación, y ese mínimo de tributación, pues yo hablaba, no ponía cuantificación, pero yo siempre en aquellas conferencias que ya surgía, yo siempre decía, pues estará alrededor entre el 15 y el 20%, siempre va a estar por ahí. Es decir, cualquier país que quiera tener una garantía de no considerarse paraíso fiscal, que no tenga de baja de tributación, pues lo que va a intentar es poner una tributación mínima para poder tener relaciones comerciales seguras entre los distintos países. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso en el 2019 me llamaban loco. Eso no. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo todos los países del mundo para poner un mínimo de tributación cuando hay disparidad, cuando hay países como Irlanda que vive de captar contribuyentes para hacer pago menos de impuestos, Luxemburgo, países diminutos en comparación con Chile, ¿no? Porque aquí yo he quedado descubierto de que las distancias ustedes las miden en horas de vuelo, y yo la miría en kilómetros. Y entonces eso me llama la atención, porque claro, Luxemburgo, un país relativamente pequeño, muy pequeño, que se cruza el país entero en 1 hora y media en coche, te lo cruzas entero. Entonces vive exclusivamente de captar contribuyentes y de generar servicios jurídicos y servicios financieros al resto de la Unión Europea. Algo llamativo, ¿no? Antes vivían de las minas, pero ahora viven precisamente de los servicios. Pues en este sentido se establece a lo largo de estas entre 2020 y 2022 se establece el impuesto mínimo. ¿Se acuerda en la OCDE? ¿Se acuerda el impuesto mínimo? Algo que en 2019, 3 años antes, toda la doctrina europea, italianos, mis propios compañeros de universidades españolas me decían que eso estaba planteando era una utopía, estaba basado en el modelo de imposición de las Naciones Unidas, y que eso, claro, era cuestión no de la OCDE, que era de las Naciones Unidas, ya le quitaban interés, porque claro, las Naciones Unidas están más para el bien común más que para el dinero que establece la OCDE. Y claro, cuando lo adopta la OCDE, el primer país que lo pone en marcha y que lo instala en su normativa interna es España. Tenemos ahí un gobierno progresista y claro, busca esa. ¿Por qué? Porque eso genera seguridad jurídica. Porque lo que yo le estoy diciendo al contribuyente, mire usted, yo te voy a grabar, yo voy a buscar la búsqueda de tu riqueza. Lo siento, yo tengo que garantizar el sostenimiento de mis gastos públicos. Y la única manera que tenemos, desde una perspectiva de lo público, es cobrando impuestos. En ese sentido es cuando se crea y lo pone en marcha. España somos el único país que yo tenga constancia que tiene el impuesto mínimo establecido en su normativa y que se le aplica a no residentes también, ¿eh? Es algo que busca también, aunque luego la agencia tributaria española
es un poco menos beligerante. Yo pensaba que la española era muy beligerante, pero bueno, ya viendo la chilena, creo que nos quedamos cortos. En ese sentido claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú en la búsqueda económica de la competitividad económica, los impuestos limitan el funcionamiento de la empresa, porque claro, como grava el beneficio que ya has obtenido después de tus gastos, claro, vas a tener menos rentabilidad, claro, pero obviamente ya has tenido el beneficio. Ahora toca hacer partícipe a toda la sociedad de ese beneficio que te ha garantizado, por ejemplo, la utilización de infraestructuras públicas, la utilización de los servicios cuando un empleado se ha puesto malo y ha tenido que ir al médico, todo eso, hay un soporte del Estado detrás. Claro, ahora viene la parte del socio, que es el Estado, que participa de tu ganado. Y dicen que la imposición de un mínimo, en España es de un 15%, a aquella empresa que tenga una facturación mayor de 20 millones de euros, que es relativamente poco para mi punto de vista, estaríamos hablando del 60% de las empresas españolas tendrían esa consideración del pago mínimo, del impuesto mínimo, que eso pierde competitividad. Yo creo que a las pruebas me remito, que desde que su implantación en el 2022, las empresas españolas han tenido éxito tras éxito y aumento de los beneficios después de impuestos mayores que el año ejercicio anterior. Es decir, no había tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que el impuesto mínimo, cuando hablamos de grandes multinacionales, solo se aplica en territorio nacional, cuando los grandes beneficios están fuera del territorio nacional. Y claro, ya se graban por sus convenios de doble imposición, porque una de las buenas planteamientos que hacen las empresas españolas es que yo no me voy a un país donde no tenga convenio de doble imposición. Y si me voy a un país donde no tenga, por ejemplo, en España, que no tenemos un convenio con doble imposición con Mongolia, pues nos vamos a Hong Kong, que sí lo tengo, y de esa manera salto a Mongolia, que sí lo tiene Hong Kong con Mongolia. O lo hacíamos con Rusia, hasta nuestra forma de ser europea, de que no consideramos que invadir países está mal y entonces lo excluimos del grupo, pero no lo hacemos con los Estados Unidos. Y ya sabéis que europeos últimamente no tenemos mucha, y yo ahí hago una crítica a Europa de que nuestra forma de ver la vida no es la correcta. ¿Pero por qué? Porque esto es una evolución, todo esto es una evolución y hay un gran parte, y esta evolución lo voy a contar de forma diferente, no voy a ser cronológica, voy a hacer ver que la jurisprudencia europea, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entonces de las comunidades europeas, ya en su sentencia Halifax del 2006, ya creó un sistema de algo que se llamaba opción fiscal, que yo lo llamo opción fiscal. ¿Qué es eso? ¿Qué es la opción fiscal? Pues mi obligación como contribuyente de buscar en la normativa la menor carga tributaria que tenga posible dentro de un marco jurídico. Es decir, yo puedo articular todas mis operaciones financieras, todas mis operaciones societarias, todas mis operaciones mercantiles con el objeto de reducir al máximo la carga tributaria, y eso está dentro de la ley. Y nadie me puede decir que eso es elusión, puede ser combatido. Luego, a lo largo del tiempo ya se ha ido mejorando esa sentencia. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que se ha ido retorciendo, el contribuyente es muy innovador, como todo en esta vida, vamos hacia adelante, somos muy innovadores en buscar otras ruedas de tuerca hacia cómo optimizar. Porque yo siempre digo que hay dos maneras de ganar dinero. La de ganar más por el mero hecho de ingresar más, o por el mero hecho de gastar menos. Entonces yo sigo ingresando lo mismo, pero si gasto menos, obviamente gano más. Yo, para mí, tengo mayor utilidad. Y ahí es cuando empezamos a decir, oiga, sí, sus operaciones, si tienen sustancia económica, ya sí que es válida. Si no tiene sustancia económica, lo que usted está haciendo es solamente crear una pantalla jurídica con el objeto de pagar menos tributos. Por lo tanto, esa estructura no es válida. Y buscamos también una nueva exigencia de la cultura europea, que es una mayor responsabilidad que le estamos exigiendo cada vez más a la empresa, de ser más transparente, ser más responsable socialmente, y desde una perspectiva corporativa, de que haya que mostrar
correcta forma de actuar, porque eso es un poco lo que queremos diferenciarnos, porque somos grandes y ahora vuelvo a hacer alusión a esa forma de ser europea, de respetar todo, de buscar el buenismo de las cosas. Con el tiempo se ha ido dilucidándose, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, a partir de la sentencia de Halifax, se empieza a construirse ese concepto de abuso de derecho que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha maquillado, incluso han sido extrapolables en muchísimos casos a muchas jurisdicciones latinoamericanas, el concepto de abuso, para poder entender de que ese artificio que se estaba creando, lo único objetivo era pagar menos impuestos en un territorio, y que yo había creado esta situación jurídica con el único objetivo de que, claro, yo lo que busco es pagar menos impuestos. Y se empezaron a negociar pues las cláusulas generales antiabuso, ya los convenios, las acciones BEPS, entonces ya empezaron a desarrollarse, pero esto es a partir del 2006 cuando ya empieza a sentirse esa convulsión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto nace de un gran éxito por parte de una empresa que se fue a la quiebra. No sé si conocen la empresa Enron. Enron buscaba la manera de ganar dinero de todas las formas posibles, y una de ellas era a través de su departamento tributario, de su departamento fiscal, crear situaciones jurídicas que generaran créditos fiscales o retornos del pago de impuestos por algunas jurisdicciones donde estuvieran presentes, con el objetivo de ganar dinero, de generar beneficios. O sea, es como si su actividad principal, Enron, una de las actividades que tenía, en este caso el departamento tributario, era ganar dinero pagando menos impuestos o consiguiendo que se lo devolvieran en otra jurisdicción en la que ya había pagado, con el objeto de tener mayor rentabilidad. Claro, esto fue un caos. Esto fue para el Congreso de los Estados Unidos, todos los países le fueron a pedir explicaciones, todas las administraciones tributarias en el 2001 le fueron a pedir explicaciones al gobierno de los Estados Unidos, como diciendo, oye, tu empresa, tu contribuyente, este famoso quiebra, está utilizando las mecánicas más artificiosas posibles para que no me pagara mi impuesto ni a ti tampoco, y encima ganar dinero obteniendo devoluciones por otro lado. Eso quedó para la prosperidad de que, claro, es correcto esa forma de hacer las cosas. Y ahí vuelvo a lo que decía Halifax. Sí tienes la posibilidad de hacerlo, oye, pero con sustancia económica, con sentido. O sea, no puedes crear pantallas o ficciones jurídicas con el único objetivo de obtener el menos carga tributaria. No se puede plantear un negocio empresarial con el objetivo de pagar menos impuestos. La rentabilidad no tiene que estar en el pago de menos impuestos, sino en tu actividad empresarial. Si tu actividad empresarial es correcta, tú vas a generar beneficios. Lo dice, es algo básico. ¿Qué es lo que pasa? Es más, en la mayoría de los casos, en todas las jurisdicciones que yo tengo constancia, si tú tienes pérdidas, te las guardan para, si en el futuro vuelves a tener beneficios, te las compenses para hacer el mismo sacrificio que tú has hecho cuando has mantenido la actividad y has tenido que aguantar la actividad, te la devuelva con el menos de pago de impuestos. Es decir, no sigas contribuyendo, sino encima te compensan. Entonces, oye, no podemos buscar ese circuito, ¿no? Y entonces ahí es un poco el cambio de rol de los asesores, de los auditores y de los bancos, ¿vale? En lo que estás haciendo. No todo, obviamente, porque si no, nosotros en Europa no hubiéramos desarrollado una directiva, una normativa europea para decirle al asesor que si hace toda esta tipología de artificios también es punible penalmente. Y tiene que reportarlo, tiene que ser informador. O sea, había cambiado la transparencia, se había creado mayores transparencias, pero ha tenido que ser por imperativo, como gusta a los europeos, siempre tiene que ser con normativa. Si no hay normativa, yo estoy a mi libre, mi ética. Claro, y entonces ahí es donde hablamos de ética y gobernanza corporativa. Claro, porque en esta reflexión, ¿vale? Que nace del caso de Enron, mucha parte de la doctrina ya ni la recuerda. Yo siempre lo pongo como de ejemplo porque fue como los inicios de todos los
administraciones tributarias, esa colaboración, de ese aumento de la globalización, de ese aumento de las interacciones entre las distintas jurisdicciones, la que hace que, oiga, espérate que vamos a tener vacíos que a lo mejor se pueden aprovechar. ¿Y qué vacío puede haber? Ahora voy a poner unos ejemplos, ahora muy breves, que daban alegría a los directivos, porque claro, hay que considerar que cuando tú estás en una multinacional o que una empresa que salta a la internacional, lo que busca es aumentar la rentabilidad, y que si una parte de la rentabilidad paga menos impuestos, el accionista, el dueño de la empresa, te va a decir, oye, muy bien, bien, ahí mi dividendo para. Entonces, ahí es cuando empieza a plantearse que el rol ético en la planificación fiscal tendría que empezarse a darle rápido. ¿Cuáles son? ¿No? Voy a ir pasando hacia, como ya he ido avanzando en todo esto, ¿cuáles son? ¿No? Las circunstancias antes de entrar en los casos concretos, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Del pilar 2, que es la implantación del mínimo global del 15% para la normativa europea. Todavía no está aprobada, pero en España sí que la ha trasladado a su normativa interna. La DAC-SEC, que es otra directiva para identificar y combatir la elusión fiscal mediante mecanismos como que hemos comentado, y la seguridad jurídica para generar mayor conformación. ¿Por qué? Pues, si me dejan, porque empieza a aparecerse casos circunstanciales, ¿no? Y es que claro, te vas a Paseo de Gracia, que es Barcelona, te vas a Gran Vía de Madrid, las calles céntricas de las grandes ciudades españolas, y tú te entras a una tienda como el Primark, Apple, y el ticket, el boleto que le llaman ustedes, es de una empresa irlandesa. Cuando compras un producto allí y te está atendiendo un español, estás en suelo español, en una tienda física española, pero la factura la emite una irlandesa, una sociedad irlandesa o de Luxemburgo. Es llamativo, ¿no? Yo hago aquí referencia a que, claro, para un europeo hablar de presencia física dentro de la Unión Europea ya no están. Los convenios de imposición sí necesitan estar una vinculación física, para un europeo ya no tanto, porque claro, ya tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice que no puedes limitar la libertad de comercio, las libertades fundacionales de la Unión Europea, y claro, ya entramos en colisión y reflexivamente. ¿Por qué? Porque claro, ahí es donde empieza el juego de las empresas. Bueno, pues yo tengo mi holding en Irlanda, todo lo reporto a través de Irlanda, Hungría o Bulgaria, lo pongo de ejemplo estos dos países porque Bulgaria tiene un 10% de tipo máximo y Hungría un 9% de tipo máximo en impuesto de sociedad. Es decir, tipo máximo, que no quiere decir que sea el efectivo el que realmente paga, sino que como máximo tú vas a reportar como un gasto de impuestos un 9% de tus beneficios. Imaginemos la estructuración de operaciones de, por ejemplo, de royalty, de financiación, todo lo podemos trasladar directamente allí, como con el objeto de crear gasto no real dentro del territorio donde queremos, para que el beneficio realmente se quede directamente con el territorio dentro del territorio europeo, pero con menos carga tributaria, porque en España es del 25% con un mínimo del 15%. Si nos vamos a otros países como Francia, 30%, Italia, 30%, claro, ya buscamos la manera de optimizar. Pero claro, existe otro ejemplo, y existían otros ejemplos, los juros brasileños. Los juros brasileños, ese tipo de que en Brasil se consideraba gasto por pago de intereses, y en España se consideraba pago de dividendo, cobro de dividendo. Es una simetría de híbrida, claro, es un híbrido creado dentro de la normativa brasileña, que lo que permitía es pagar menos impuestos en Brasil y adicionalmente los impuestos que tendrías que pagar en España por haber cobrado esos menos impuestos en Brasil estaban exentos porque eran en dividendos. Y los dividendos estaban exentos en España. Bueno, ahora están al 95% exentos. Claro, eso llamaba muchísimo la atención. Hubo una gran discusión
uno de muchos de los grandes, durante mi época de estudios de la fiscalía internacional, decían que claro, Brasil es muy atractivo para invertir por esto, no por los 200 millones de personas que viven allí o por el territorio tan extenso, no, porque tenía una fiscalidad que permitía pagar menos impuestos. Es una falsa creencia. No creo yo que es una falsa creencia. Pensar que invertir en un territorio sea porque voy a pagar menos impuestos, también tiene que influir la mecánica del mercado, la mecánica de las competencias, todo tiene que influir, no solamente el pago de menos impuestos, ¿no? En ese sentido es donde yo hablo muchas veces de que la estructuración está muy bien pensada desde una perspectiva de despacho de abogados, de darle información y de comercialmente, pero tiene que tener una utilidad dentro de la empresa, tiene que tenerlo. Si no tiene un beneficio real para el contribuyente, no tiene poco sentido, porque voy a que estructurar yo una inversión en Brasil si yo no tengo capacidad de hablar en portugués, no tengo capacidad, o sea, tengo limitaciones. ¿Para qué? Para no ganar dinero y perderlo y encima pensar que voy a pagar menos impuestos. No, al contrario, lo que vas a es perder más dinero de lo que en impuestos vas a ahorrar. Entonces, en ese sentido son las reflexiones que yo quiero dejar encima de la mesa, que tiene que haber una regulación, que se ha ido estableciendo una regulación a través de la sentencia. Yo creo que fue un hito clave para Europa, fue la sentencia Halifax, la creación de la palabra de adopción fiscal. Ahí ya empezó a articularse todo la mecánica de la ley, de las normas antiabuso, todo empezó ahí a funcionar, las acciones BEPS nacieron todos a raíz de ello. ¿Por qué? Porque hay un mayor desarrollo de la ética, del compromiso que tienen los contribuyentes y que tenemos que tener los contribuyentes, y que adicionalmente cada vez más despachos de abogados la tienen, que hay que ser más conscientes de la realidad y de los soportes de los gastos públicos, y porque los impuestos no merman la competitividad. La competitividad tuya te puede mejorar la rentabilidad, pero la competitividad, lo que te hace ser rentable no son los impuestos, son otras cuestiones de marketing, cuestiones de productos, cuestiones de agentes comerciales, pero no los impuestos. Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar 3 reflexiones finales. Son la planificación fiscal moderna exige transparencia. España se consolida como una referente en la fiscalidad, en el sentido de que vamos por adelantado, ya implantamos la tasa Google, implantamos el impuesto de las operaciones financieras para garantizar que todas estas utilidades que, por ejemplo, la compañera no ha advertido, ya nosotros sí lo grabamos, pero lo grabamos a través de un impuesto, de una contribución no patrimonial. La importancia de garantizar la seguridad jurídica, eso es algo importante, y que la ética son interdependientes. Y por último, esta reflexión, que esta es mi frase, ¿no?, que yo se utilizo para que todo el mundo, porque claro, yo quiero defender que pagar impuestos está bien, yo defiendo eso. Entonces, claro, eso en una escuela de negocios, en un mundo de los negocios donde el individualismo está por delante del colectivo, claro, es que da fe, pero yo sí defiendo, y cada vez más tengo más adeptos. No tenía adeptos cuando en el 2019 decía que íbamos a plantear el impuesto mínimo, y ahora todo el mundo me da la razón. Quizás con este lanzamiento pueda ganar adeptos, y en ese sentido, y siempre digo que en el paradigma tributario contemporáneo se determina de la eficacia del asesor fiscal, no se cuantifica mediante la optimización agresiva de carácter coyuntural, sino a través de su capacidad de proveer certidumbre jurídica de manera sostenible. Bajo este nuevo orden, la praxis técnica y el compromiso ético se configuran como dimensiones indisociables de una misma función profesional. Y con esto, muchísimas gracias, estoy atento para todas las preguntas que quieran resolver, y nada, un gusto. Muchas gracias, profesor Martínez. A continuación damos inicio a la sección de preguntas del seminario. Les recordamos al público asistente online que pueden dejar sus preguntas para los intervinientes en la sección de preguntas de la plataforma Zoom. Podríamos ver si... Vamos a comenzar con las preguntas aquí. ¿Alguna? ¿Algún comentario, sugerencia?
Bueno, muchas gracias por la exposición, muy claro todo. Es para Astrid, una confirmación de algo que mencionaste delante respecto de las comisiones, ¿cierto? Y estos servicios financieros. ¿Podríamos similar, por ejemplo, estas comisiones que tú mencionabas a los agency fees, a los commitment fees, a los upfront fees? Y lo segundo, porque en ese caso son créditos del extranjero, ¿cierto? Y hablaste que no era fuente. Pero me queda la duda cuando el interés, o lo que al menos entiendo que la fuente persigue al país pagador, ¿cierto? O al menos hay un pronunciamiento del servicio así, en juicio con intereses de Chile pagando a Japón. Y en ese mismo sentido, según lo que entiendo, la ley de operación y crédito de dinero menciona que en la medida que sean asimilables a interés o se calculen en base al interés, podrían seguir la suerte de eso, incluso hasta el 4% no aplicaría. Entonces ahí me queda la duda un poco de cómo calificar este tipo de pagos cuando uno hace, por ejemplo, modelos, estructuraciones fiscales, donde siempre son materia de análisis. Eso. Sí, gracias. Tú tocaste un tema súper específico que es la ley de operación de crédito de dinero, que hay una norma de carácter general, no me acuerdo el número exacto, la 4 y tanto, de la CMF, ¿cierto? Que la debes conocer, que en el fondo flexibiliza un poco la categorización de estos servicios anexos, cuáles son realmente interés y cuáles son servicios, ¿ya? Básicamente porque nosotros tenemos un concepto de interés que es todo lo que va por sobre del capital, ¿ya? Eso primero. Y la verdad es que también ahí la autoridad tributaria chilena tiene pronunciamientos como diciendo, oye, esto no se extrapola al tema tributario, básicamente a propósito del IVA. Te quería mencionar eso. Entonces también podríamos decir, bueno, esta calificación que hace la CMF a propósito de la ley de operación de crédito de dinero tampoco podría ser efectivo el impuesto adicional, ¿cierto? Y vamos a seguir, digamos, anclado a este concepto que todo lo que se cobra por sobre el capital es interés, ¿ya? Pero ahí, de hecho, yo dirigí una AFET de este tema, de que claro, cuando acá igual hay una diferencia, y yo precisé eso, porque estos servicios que tú estás diciendo, el commitment fee, ¿cierto? Por ejemplo, el commitment fee muchas veces lo presta el mismo banco acreedor. Entonces ahí obvio que se genera la discusión de si esto es interés, ya que podría asociarse con el capital. Acuérdate que la definición de interés de los convenios también te remite a la norma local. Entonces ahí yo lo encuentro más discutible, que puede abrirse un poco más la discusión cuando es el mismo banco, por ejemplo, que te cobra estos servicios. Lo que trabajamos en esa AFET fue decir no necesariamente algo que no se vincula con el capital, ya necesariamente tiene que ser interés. Ahora, yo sé que de la perspectiva económica, ya muchas veces este tipo de servicios tú para efectos de calcular las tasas lo incluyes, ¿cierto? Como los benchmark meten todo, algo así he escuchado, digamos, de que al final, y a veces como se meten en una sola tasa, es difícil a veces saber qué es lo que hay ahí en el cobre. Sí, porque de hecho las mismos guarantee fee y otros se meten, digamos, en este benchmark y dicen ya, yo te voy a cobrar un 3.2 y ahí está todo. Ya, entonces ahí ya es difícil empezar a decir, oye, no, pero hay una parte acá que es servicio financiero, hay otra parte acá que en realidad es interés, porque, por ejemplo, lo que te cobra el banco por mantenerte disponible la línea, en mi opinión, eso no es interés. Porque precisamente está asociado a mantenerte una línea, pero no hay un capital prestado, por ejemplo. Pero es mi opinión, no sé si me entiendes, pero yo sé que una perspectiva económica muchas veces todo esto se mete en el benchmark porque las muestras probablemente también vienen mezclado, ¿o no? O sea, a veces es difícil depurar, oye, no, mira, esto es interés y esto es commitment fee o esto es un servicio por mantenerte la línea. Vamos a seleccionar una pregunta de... El público está online, así que voy a revisarlo. ¿Alguna posibilidad de Guarantee hacer? fee. Pero para otro, pues, ¿no? ¿Cómo es la aplicación de la red de control de las personas que dan conocidas como resultados? Esa es tuya. Aplican por especialidad.
La PPT yo creo que está en el fondo, ¿no? Sí. ¿La segunda cosa? Sí. Sí, la segunda. Ya. ¿Y la borraste? No. No, está acá. Ya. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo ven la aplicación de las reglas de control del MLI con respecto a la norma general antilusiva del Código Tributario? ¿Aplican todas? ¿Primaría una por especialidad? Yo creo que el convenio, por ser norma especial, ¿ya?, debería primar, o sea, la norma del convenio debería ser una norma antilusiva que aplica primero, porque al final, cuando tú estás en una hipótesis de convenio, ¿cómo funcionan los convenios? Creo que siempre conviene partir de ahí. ¿Cómo uno debería aplicar un convenio? Uno revisa la situación de acuerdo a la norma tributaria local, determina la aplicación y luego va al convenio. El convenio modifica o no modifica, o limita o no limita la aplicación de la normativa tributaria local. Si es que no la limita, me vuelvo a la aplicación de la norma doméstica, pero que si sí la limita, aplico la norma doméstica con el límite del convenio, o sea, la mecánica tradicional de aplicación de un convenio. Eso quiere decir que el convenio aplica como una norma especial, una norma posterior a la norma tributaria. Por lo tanto, cuando yo tengo una estructura transfronteriza que genere, digamos, pensada con el propósito de evitar el convenio, porque al final esa es la Principal Purpose Test, o esa es la norma de control a la cual Chile adoptó digamos, cuando adoptó el estándar mínimo, Chile dijo, yo voy a aplicar en los convenios que corresponda la Principal Purpose Test y una LOB limitada en los casos que no tengan una LOB especial con el tratado. Entonces, digamos, cuando voy a aplicar la Principal Purpose Test, que es básicamente, yo defino que el propósito de la operación es aplicar, digamos, beneficiarme propiamente del convenio, o generar una tributación no acorde con la tributación que debería aplicarse conforme al convenio, ahí yo voy a permitir revisar la operación en los términos, o recalificarla, pero conceptualmente el convenio no permite recalificar propiamente tal, sino que permite revisar la aplicación del convenio. Ahora, yo creo que ese es el primer paso, porque digamos, lo que me va a hacer la Principal Purpose Test es revisar si es que aplica o no aplica, o cómo tengo que aplicar el convenio, pero después igual voy a tener que ir a aplicar la norma local. Por lo tanto, no sé si aplican, yo creo que aplican a niveles distintos y en momentos distintos. No, yo ahí difiero. ¿Ya? Yo de aquí difiero. No, porque claro, la Unión Europea la aplica, la interna. sí, claro, no, pero no tanto que sí. No, yo ahí lo que planteo es que, en fin, es un tratado, el convenio es un tratado. Por lo tanto, un tratado internacional, norma en derecho positivo, está por encima de la norma interna. Entonces, primero me voy al tratado, reviso, ¿se aplica o no se aplica? ¿Tengo que aplicar normativa extranjera o nacional? Aplico la nacional. Ahí es por eso, porque para mí es una norma. No sé, tendría que el profesor Gallego explicaría cuáles son las normas, la estructuración de la jerarquía de las normas. Y el convenio está, pues como hace un tratado, está por encima de la normativa interna. Tengamos o no tengamos ganas de cobrar impuestos, que eso es un poco cuando se aplica lo que lo está haciendo la agencia tributaria o el sistema, el servicio de impuestos. En España la agencia tributaria lo que busca es aplicar su normativa interna, porque es la que Chile le pasa un poco como a España, ¿no? Tiene renta mundial, todo lo que se genere, o mano española o mano chilena, sus estados son los que cobran los impuestos. Pero, por así, haciendo un resumen muy brusco, ¿no? Porque me gusta, pero no hay o sea, la primacía primero para mí siempre es el convenio, si estamos hablando de operaciones transfronterizas. Ahora, si es una operación concretamente ceñida en territorio, no tiene sentido irse al convenio. Una disculpa, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero los comentarios al artículo 1 del convenio abren la puerta para que tú puedas aplicar, o sea, declarar abuso de convenio por norma interna. Sí, eso es una normativa europea que que es el cajón desastre para todo. Yo creo que hay una diversidad de planos también, porque la jerarquía
legal de los convenios también es un tema discutido en Chile, ¿ya? Y digamos, a diferencia de lo que pasa en España, como nosotros tenemos que ratificar el convenio que no es sobre derechos humanos, convenio internacional que no son de derechos humanos, no tienen una jerarquía superior a la legal en Chile. Por lo tanto, son una, digamos, y de hecho es la posición, aquí vamos a estar de acuerdo con el Servicio de Impuesto Interno, la posición que ha sostenido el servicio dice que el convenio es una norma especial, ¿ya? Y en ese sentido es consistente en Chile, ¿ya? Pero creo que hay un punto ahí en la... Pero a mí me llamó la atención algo que destacaba el profesor Martínez, que independiente de la primacía, tú firmas un convenio para aplicar. Por supuesto. Entonces no puede ser que la posición fiscal sea siempre a no aplicar el convenio y a buscar no aplicar el convenio, porque entonces nos deja súper mal parados. Además, o sea, si tú firmas un convenio es porque estás buscando oportunidades de inversión, ¿ya? Y seguridad jurídica. Sí. Seguridad jurídica. Entonces no puedes estar siempre en una posición de no aplicarlo. La posición tiene que ser aplicarlo, sí. Obviamente con su límite, pero no la otra, que es un poco... debiera ser la perspectiva y que es lo que llama la atención del tema de la venta indirecta, o sea, en el fondo... Bueno, en España tenemos nuestra teoría, porque es muy llamativa, ¿no? Tenemos un despacho, uno de los despachos de abogados más grandes del mundo, está haciendo campaña contra la agencia tributaria española, en prensa, en anuncios, etcétera, a los inversores europeos, sobre la práctica o la praxis que hacen otras. Y yo lo tengo que decir, lo tengo que aventurar porque... da la sensación, que es lo que dice la profesora, ¿no? Que lo que nuestra Astrid, ¿no? Que lo que queremos es no aplicar el convenio o no aplicar la normativa europea, y es prácticamente lo que lo defiendo, porque en España la agencia tributaria lo que busca es recaudar, primeramente porque el propio funcionario que te está investigando, te está inspeccionando, independientemente de cómo lo esté aplicando o no, se va a llevar un bonus por cobrarte el impuesto. Eso lo conocemos. Entonces, da igual que si lo está haciendo contra leyes, lo está haciendo dentro del marco legal, no, va a cobrar su bono. Y aunque luego llegue la justicia, los tribunales doctrinales, incluso las normativas europeas, y le quite la razón, él ya cobró su bono. Entonces, mi trabajo está hecho. Y juego con la posibilidad de que el contribuyente no recurra. Y es más, tenemos continua problemática con la agencia tributaria, porque ya saben que para aplicar una sanción, por ejemplo, tienes que demostrar la intencionalidad. ¿Y cómo demuestras tú la intencionalidad de un fallo a la hora de hacer una declaración? Pues da igual, usted está sancionado porque aunque te equivocaste, te sanciona. Y así continuamente. Es decir, lo que decía la profesora, lo que se está, los servicios, la administración, y si tuviéramos la oportunidad de estar la compañera que no ha venido, estaría diciendo, no, nosotros buscamos el ajuste de los derechos. No, buscas el pago del tributo, sin entrar mucho. Y voy a hacer un punto aquí. En Chile tenemos hace poco un concepto de sostenibilidad tributaria, ¿bien? Y que solamente el punto, porque la presentación de Francisco fue a buscar certeza y transparencia. Tenemos en Chile un concepto de sostenibilidad tributaria bastante reciente, los cuales se busca que los contribuyentes, los grupos empresariales, sean abiertos con su marcos de control fiscal, tengan políticas tributarias, tengan matrices de riesgo, etcétera, y justamente operen en una relación de más transparencia y de más horizontalidad con la autoridad tributaria. Y si bien la idea es súper buena, cuando vamos a la implementación nos encontramos con los bonos. O sea, el contribuyente no tiene la intención de ir a abrirse completamente, justamente porque tiene ese miedo de que el incentivo del funcionario que lo va a revisar no sea el mismo. En España se ha tenido que crear una figura, una oficina especial. Nosotros en Europa tenemos los tax ruling, que son los famosos acuerdos con la administración, acuerdos previos con la administración, para identificar que una operación nunca se pueda considerar artificiosa, intentar anticiparte a que el cambio de criterio de la agencia tributaria te obligue a pagar el impuesto. Entonces tú llegas a un acuerdo con la administración y me dice, ¿usted me dice que me califica este negocio jurídico como un pago de intereses? Sí, vale, pues yo estoy conforme y lo aplico o no lo aplico. Entonces son los tax ruling, los acuerdos previos, los APA en español, ¿qué tal?
¿Cuál es la circunstancia? El contribuyente no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Dice, no, tengo la seguridad que luego me va a venir un cambio de criterio de la administración y aunque haya firmado un acuerdo conmigo me lo va a cambiar. Porque lo ha pasado. Porque hay hechos que ha pasado. Cambio de gobierno, cambio de criterio. Entonces, incluso en países con mayor trayectoria, que por eso atraen muchísima inversión, como son Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, que sí que tienen grandes compromisos, que su forma de actuar es yo firmo un acuerdo y ese acuerdo hasta la muerte, eso es ley, pero en España y en Italia menos todavía. Existen y muchísimas personas se han ido ahora a Italia porque existe una tarifa plana para inversión, etcétera, de pagos de impuestos, que el gobierno de Meloni lo ha puesto, y dicen, no me transmite confianza la administración tributaria italiana. Es un poco, yo creo que es lo que está pasando aquí. Agradecemos a los profesores por este enriquecedor debate y para cerrar le otorgo la palabra. Vale. Bueno, con estas intervenciones damos por finalizada la actividad de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestra y nuestros expositores por sus valiosas palabras y al público asistente por acompañarnos en este seminario sobre tributación internacional. Les extendemos una cordial invitación a seguir las redes sociales del Departamento de Derecho Económico, donde podrán revisar nuestra oferta académica como también las distintas actividades de extensión. Nos vemos en una futura oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a pagar la...